¿qué tal amigos de Corazón Inquieto? Qué gusto saludarles nuevamente. El día de hoy les acompaña Tania María Lira. Verdaderamente es una bendición compartir una vez más nuestro programa radial Corazón Inquieto. Nos da mucho gusto saber que nos escuchas en este momento. Agradeciendo a la gente linda que nos sintoniza en Radio Católica El Esplendor de la Verdad y en nuestras redes sociales. Me acompaña Marcelo Castillo. ¿Cómo estás, Marcelo? Excelente, Tania María, mucho gusto. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? Qué gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes. Es un placer estar sirviendo en el equipo de Corazón Inquieto. Me encuentro muy feliz, Tania, de decirle sí al Señor en este apostolado. Y antes de empezar, queremos manifestar de parte del equipo de Corazón Inquieto nuestro profundo agradecimiento al presbítero Rigoberto Delgadillo, director y fundador de Radio Católica El Esplendor de la Verdad. Apreciado Padre Rigoberto, cuente con nuestras oraciones. Deseamos que San Miguel Arcángel custodie todos sus proyectos pastorales, que el Inmaculado Corazón de María vitalice constantemente su carisma evangelizador. Muchas gracias, Padre, por brindarnos este espacio radial en este importante medio evangelizador. También queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a los monjes contemplativos albertinianos. Son los mentores y guías espirituales de Corazón Inquieto. También nosotros, sus hijos espirituales, oramos por ustedes. En la catequesis de hoy trataremos interrogantes que todos nosotros nos hemos preguntado. Marcelo, ¿cómo te imaginas el fruto prohibido del cual comieron Adán y Eva? Bueno, Tania, yo me lo imagino tentador, atractivo. Algunos lo llegan a comparar con una manzana, aunque no fue una manzana el fruto prohibido. Así es la tentación de seductora, Tania. También todos nos hemos preguntado en qué consistió la desnudez de Adán y Eva, y cómo fue la vergüenza que sintieron cuando se vieron desnudos, que hasta buscaron a esconderse de Dios. Así es, Tania, creo que desde niños todos hemos buscado a alguien que nos explique la simbología del relato del libro del Génesis. Con estas preguntas hacemos referencia al pecado original y sus consecuencias. Hoy estaremos reflexionando la catequesis número 27 sobre teología del cuerpo de San Juan Pablo II. Y esta tiene como título La desnudez original y la vergüenza. Antes de entrar en materia, iniciaremos encomendando nuestros sentidos a la misericordia divina que nos ama constantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, me declaro culpable, pido clemencia, perdón por mis pecados. Me acerco a ti con absoluta confianza, porque sé que tú prefieres la penitencia a la muerte del pecador. Y a ti no te gusta ni la vergüenza ni el temor. Tu corazón es compasivo y misericordioso. Y sé que solo estás esperando a que tenga la humildad de reconocer mi pecado, arrepentirme y pedirte perdón, para desbordar la abundancia de tu misericordia. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios, fiel y justo, nos perdonas. Miro al horizonte, veo tus brazos abiertos y un corazón de Padre queriendo atraerme con los lazos de tu amor infinito. Padre, perdóname, quiero recibir el abrazo eterno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Qué bonita oración la que hemos compartido el día de hoy. Qué verdad la que nos dice. El corazón de Dios es compasivo y misericordioso. Y siempre Él está con los brazos abiertos, esperándonos para brindarnos ese amor infinito que tiene por nosotros, sus hijos muy amados. El día de hoy estaremos estudiando la catequesis número 27, la desnudez original y la vergüenza, con un contenido hermoso y de mucha ayuda para edificar nuestra alma. Es necesario, Marcelo, que recordemos que la teología del cuerpo contesta a algunas preguntas fundamentales. Y en esta ocasión profundizaremos en una: ¿dónde estoy? El Papa San Juan Pablo II cita en esta catequesis Génesis 3:7. Abriéronse los ojos de ambos, y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores. Nos dicen las Sagradas Escrituras, se les abrieron los ojos. Hay que entender acá que Adán y Eva en el jardín del Edén miraban todo. Podían ver la armonía de la creación. Se veían a sí mismos con esa paz de la mirada interior que Dios mismo tiene cuando nos mira. Por supuesto, en esta catequesis el Papa nos dice que a raíz de la caída del pecado original, surge para ellos el hecho de cubrirse sus cuerpos, justamente en aquello que Dios ha hecho para que sean significado de comunión, de dar vida, de saber encontrar su identidad. Justo es lo que se descubre, y esto es muy significativo. Como muy significativo es que se escondan y cubran totalmente su cuerpo. Es importante entender que en esta catequesis el Papa San Juan Pablo II hace una magistral explicación teológica de lo que significa la desnudez original y la vergüenza, producto del pecado original, referente a la cita ya mencionada de Génesis 3:7. Cabe mencionar la importancia de auxiliarse de las ciencias teológicas en sintonía con el magisterio de la Iglesia para interpretar el significado de las Sagradas Escrituras, pues en este sentido nos apoyamos de la teología del cuerpo para entender el significado de dicha desnudez originaria, de la cual explica el Papa. Por supuesto, Tania, que para entender a qué tipo de vergüenza se refiere el Génesis, es preciso que nos preguntemos en qué estado natural se encontraba el varón y la mujer en la desnudez originaria de sus cuerpos. ¿Por qué ellos se esconden de Dios posterior a la caída? ¿Cómo entender el miedo y la vergüenza expresadas en sus cuerpos cuando pretendían taparla cosiendo hojas de higuera? ¿Y por qué Dios cambia esas hojas de higuera que se autoconfeccionaron Adán y Eva por vestiduras de pieles? Son buenos interrogantes que hay que hacerse para reflexionar sobre el sentido profundo de este relato de la creación y que vamos a seguir profundizando después de esta pausa. Estás sintonizando Corazón Inquieto. El día de hoy estamos estudiando la catequesis número 27 de Teología del Cuerpo, llamada La desnudez originaria y la vergüenza. Era la primera vez que el ser humano le fallaba a Dios. La primer caída. La primer culpa, gran culpa, que dejó una herida profunda, cuyas consecuencias aún hoy seguimos pagando. Es importante que reflexionemos en la magnitud de esta herida, que trajo como consecuencia la muerte ontológica del ser humano. Es decir, con el pecado original,
el ser humano perdió el estado de verdad vinculante a la trascendencia de encontrarse cara a cara en comunión libre de amor con el Creador y sus semejantes. Con el fruto prohibido, entra en el cuerpo del hombre y la mujer la no verdad, la pérdida de la armonía con la que el hombre era capaz de contemplar el paraíso desde su dignidad intacta de imagen y semejanza de Dios. Entra la muerte de esta verdad que yacía en la humanidad. Entra la oscuridad que mancha la belleza con la que fue creado el hombre y la mujer. Se pierde la pureza, se pierde la santidad originaria. Lo que el hombre y la mujer perciben como no verdad en el momento de la caída es en realidad una experiencia perturbadora. En la conciencia de su desnudez había ya una manifestación del desajuste introducido por el pecado en la armonía y en el orden de la creación. Algo dentro de ellos se había roto. Han rechazado a Dios, que es el amor y la vida, y se han quedado solos, sin amor y sin vida. Y han experimentado por primera vez la muerte ontológica. Y las consecuencias, como veremos a continuación, van a ser muy graves. Pero ellos, al principio, lo intentaron solucionar como lo intentamos hacer nosotros muchas veces, con parches exteriores, haciéndose un vestido para cubrirse. Que no se note que mi vida se cae a pedazos, pero el problema estaba y sigue estando en su corazón. Hemos dicho que haremos un análisis profundo a la pregunta ¿dónde estoy? Vemos aquí las consecuencias que nos ha dejado el pecado original. Una de ellas, que ya no podemos ver a la persona en su totalidad, como lo hacían nuestros primeros padres. A nosotros nos cuesta ver a las personas en su totalidad, ver desde adentro, ver su personalidad. Nos cuesta amar a una persona en el momento de verla. Textualmente leemos en esta catequesis: la necesidad de esconderse indica que en lo profundo de la vergüenza observada recíprocamente, como fruto inmediato del árbol de la ciencia del bien y del mal, ha madurado un sentido de miedo frente a Dios, miedo antes desconocido. Cuando este relato del Génesis nos dice que experimentan un cierto miedo frente a Dios, es una palabra tremenda, pues este Dios que es Padre, que es Dios, que les ha dado todo, resulta que ahora se esconden de Él, esconden su misma filiación, que es la relación de padres e hijos, al esconder su mismo cuerpo. Esta falta de paternidad será fuente de pecado. Es decir, lo primero que ocurre ante Dios es que el hombre se esconde. No quiere afrontar su propio error y por tanto, ahora tiene miedo de aquel al que antes amaba. Por eso Dios, extrañado, lo llama y le pregunta qué le ocurre. Sin embargo, Adán no confiesa su pecado y no pide perdón, sino que en primer lugar busca una excusa. Y cuando ve que la excusa no convence a nadie, le echa la culpa a su mujer. Mejor dicho, le echa la culpa a la mujer que tú me diste. Porque para Adán su mujer Eva ya no es más su mujer en su corazón, ya que la primera consecuencia del pecado es la muerte del amor y la descomunión. Y en el fondo, según Adán, ¿quién tiene la culpa? Su mujer, claro, que le ha dado la fruta. Y por supuesto Dios, que es quien le ha dado a su mujer. Pero en realidad, ¿quién ha aceptado? ¿Quién ha aceptado el pecado? Solo Él. Detengámonos un momento y no pensamos en el fondo nosotros lo mismo. ¿Quién tiene la culpa de todo sino el otro? ¿No es la culpa de mi mujer tantas cosas que me suceden? ¿No son mis hijos, mi jefe,
mi padre o mis amigos los culpables de todos estos problemas que cargo y mis sufrimientos que tengo? ¿Y Dios no tiene también la culpa de todas las cosas que a mí me suceden? ¿Por qué no hace nada? Y al final, hacemos todo menos reconocer que somos nosotros, y solo nosotros, los que con nuestras decisiones, apartándonos de Dios, lo rompemos todo y nos rompemos por dentro. Y lo mismo hizo Eva, pasándole la culpa a la serpiente. Fue la serpiente la que me sedujo, dijo Eva. En el fondo, yo no quería, pero mira, ¿qué se le va a hacer? Y así es, por aceptar el engaño del maligno y nuestras apetencias, pecamos. Y lo que a primera vista parecía bueno, produce el fruto amargo de la muerte. Y esto, repetido una y otra vez, es lo que va fragmentando el alma de las personas y las lleva primero a las discusiones, peleas, riñas, avaricias, murmuraciones, juicios, envidias, lujurias. En un siguiente nivel, eso se transforma en violencia, divorcio, adulterio, asesinato, violación. Porque si en nuestro corazón no hay amor, sino muerte, pasar de lo poco grave a lo muy grave es cuestión de tiempo y de que la situación lo facilite. Pero todo esto tiene la raíz en un solo sitio, en nuestro corazón. Porque del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias y toda maledicencia que puede salir del corazón humano. Es importante reflexionar dónde se encuentra la raíz de todo en nuestro corazón. Ya regresamos, vamos a una pausa. Ya regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto. Decíamos antes de la pausa que las intenciones malas salen de nuestro corazón. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 399, nos dice: la Escritura muestra las consecuencias dramáticas de esta primera desobediencia. Adán y Eva pierden inmediatamente la gracia de la santidad original. Tienen miedo del Dios, de quien han concebido una falsa imagen, la de un Dios celoso de sus prerrogativas. En esta catequesis, el Papa San Juan Pablo II cita textualmente a Génesis 3, versos del 9 al 10. Llamó Yahvé Dios al hombre, diciendo: ¿Dónde estás? Y éste contestó: Te he oído en el jardín, y temeroso porque estaba desnudo, me escondí. Dios les dice: ¿dónde estás? Esta pregunta es muy profunda. Se refiere a esa relación de amor. ¿Dónde estás con respecto a mí? ¿Dónde estás que te he estado buscando y tú no me has abierto la puerta? ¿Dónde estás que no me dejas encontrarte? Porque Dios siempre nos está buscando y depende de nosotros el decirle: aquí estoy, Señor, o seguirme escondiendo. ¿Dónde estás? No solo es un eco para Adán y Eva, sino para ti y para mí, cuando pecamos, cuando nos sentimos mal, cuando tenemos vergüenza, pena, y el Señor te pregunta: ¿dónde estás? Y así, todos los seres humanos nos encontramos espiritualmente separados de Dios, lejos de sus promesas, y constantemente somos tentados de la misma forma que Eva. No améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
porque todo cuanto hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la jactancia de las riquezas no vienen del Padre, sino del mundo. El pecado de Adán debe ser reinterpretado a la luz del Evangelio. Y ahí nos remitimos a la parábola del Hijo Pródigo. Esa parábola hace mucho más que enseñarnos la misericordia infinita de Dios para con el pecador. Nos dice que la aventura humana con respecto a Dios es la de un hijo pródigo. Pero mientras que en el Génesis Adán se quedó en el descubrimiento de su culpa, en esta parábola, en cambio, descubre que es hijo, y es esa luz la que le da la verdadera liberación. Nosotros, como hombres históricos, actualmente contamos con la gracia santificante. Aquí está mi mano para levantarte, nos dice el Señor, porque de tal modo amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcelo, y Dios constantemente nos invita a preguntarnos, ¿dónde estás tú en esa relación conmigo? La relación con Dios es algo muy personal, íntimo, que se construye cada día, porque también Dios es libre y lleva a cada uno por caminos insospechados. Cuando esa relación es algo real, entonces la vida en las familias y los grupos resulta mucho más hermosa, porque cada uno de los miembros de una asociación estamos abiertos a la verdadera libertad del amor. Así es, Tania. Qué hermoso es sentirse bajo la mirada de amor de Dios. Pero es una decisión libre de cada uno de nosotros. Si quieres, ya no os llamo siervos, sois mis amigos, nos dice el Señor. El que quiera seguirme. Cristo invita en la libertad, Tania, sin amenazas, sin presiones. El Señor, cuando encuentra un corazón abierto al amor, empieza una aventura muy personal entre la pequeña libertad de un hijo y la gran libertad enamoradora de un Padre Dios. El mismo Señor Jesús nos dice hoy en su palabra: mira que estoy a la puerta y llamo, y si uno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y comeré con él y él conmigo. Qué hermosas estas palabras de nuestro Señor Jesús. Al finalizar este programa, estaremos compartiendo algunos tips para fortalecer tu relación con Dios. En esta catequesis, también San Juan Pablo II nos dice textualmente: la concupiscencia se explica como la carencia, que sin embargo hunde las raíces en la profundidad originaria del espíritu humano. Hay una profundidad, un espacio que solo Dios puede llenar en nuestro interior, porque somos únicos e irrepetibles, y nada de cuanto existe lo va a llenar. Tenemos carencia de ese origen donde estábamos plenos, donde el plan de Dios era todo, donde existía esa comunión de amor. La concupiscencia es la manera de ya no tengo esa manera de mirar, no tengo más esa plenitud hermosa, no tengo ese amor incondicional del que yo gozaba, y sin embargo lo anhelamos. Tenemos esa nostalgia de amar. El entender que hay una profundidad distinta, entender la concupiscencia como esa herencia del pecado original, nos hace ver la carencia de aquello que teníamos en el hombre originario. Muy interesante esta catequesis. Hermosas palabras de San Juan Pablo II. Llenas del Espíritu Santo, Marcelo. Pero vamos a una pausa y regresamos. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estás escuchando tu programa Corazón Inquieto.
amigos de Corazón Inquieto, ya estamos de regreso y también ya nos vamos acercando a la recta final del programa del día de hoy, que lo hemos disfrutado. Nos ha encantado compartir con ustedes esta temática muy bonita y muy interesante porque viene a responder muchos interrogantes de cómo sucedió la caída de nuestros primeros padres y en qué consistía la desnudez originaria, Tania María. Muy importante estos temas porque también nos ubica y nos hace entender cómo el pecado original también se prolonga hoy en nuestras vidas, cómo volvemos a replicar también esa actitud decisiva para pecar. Por eso, como ya nos comentó Tania María antes del corte, queremos compartir unos tips para fortalecer nuestra relación con Dios. Cuando nosotros empezamos una relación de amistad o amorosa, pretendemos conocer a esa persona. Pues esta palabra conocer bíblicamente viene del hebreo yada, que significa tener intimidad. ¡Wow! Esto me encanta porque quiere decir que cada vez que la palabra de Dios nos habla de conocer a Dios, no se refiere a tener información acerca de Él, sino a tener una relación íntima con nuestro Padre. La vida nace de la intimidad con Dios. Los mejores sueños y proyectos nacen de tener momentos íntimos de corazón a corazón con Jesús, con el Padre y con el Espíritu Santo. Por eso, como decía Marcelo, queremos compartir estos tips. ¿Cuál es el primero, Marcelo? Bueno, el primer tips consiste: utiliza una agenda. Así como le escuchas, estimado amigo, utiliza una agenda. ¿Pero en qué consiste esto? Piensa cuál es el mejor momento del día para estar a solas con Jesús. Si ya lo identificaste, agéndalo. Esto también es cuestión de organización. Para ganarle a la emoción hay que tener planificación. Haz una lista con todas tus actividades y organízalas por prioridades. Obvio que Dios merece el mejor puesto, el mejor lugar en esa agenda. Decídete y dáselo. Toma también esto como una invitación de Dios a ser más planificado. Tener una agenda es algo que te agradecerá con el tiempo. El segundo tips: busca un lugar adecuado. Piensa en un lugar que te ayude a conectar con Él. Puede ser tu habitación o algún otro lugar donde te sientas a gusto para ser tú mismo. A Dios le encanta que seas tú mismo. Te hizo auténtico, te hizo único e irrepetible. Este lugar será un refugio donde podrás ser transparente con Dios y sentirte en total confianza. Lee la palabra de Dios. Cuando llegue el momento de tu cita, no te olvides de llevar la Biblia y léela en actitud orante. Su palabra tiene el poder de sanarte, restaurarte, liberarte y transformarte. La palabra de Dios es vida y eficaz, así nos dice el libro de los Hebreos. Si no sabes cómo leer la Biblia, puedes auxiliarte de nosotros como Corazón Inquieto. Escríbenos a nuestras redes sociales o bien consulta con tu párroco en tu comunidad. También hay muchos versículos que hablan sobre la esperanza y otros con toda seguridad te levantarán el ánimo. No importa el tiempo, importa la calidad del encuentro. El tiempo de oración dependerá de ti. Si eres alguien que no es asiduo a orar, empieza por poco, no te presiones. Dios es libertad y ve con ternura los pasos que estás empezando a dar hacia Él. Si eres constante, te irás dando cuenta que el tiempo va incrementándose. Recuerda, no importa la cantidad de tiempo, sino la calidad. Una buena idea es empezar dando las gracias. Si te falta inspiración, recurre al corazón. ¿Y qué digo? Lo que te brote del corazón. Agradece, bendice, adora. Te recomiendo que inicies una vida de oración espontánea y fluida con Él. Deja para otro momento los devocionarios, que son muy buenos, pero aquí lo mejor es que hables de corazón a corazón. ¿Acaso cuando estás con un amigo o con un ser querido que te interesa, te las pasas leyendo algún folleto o instructivo de cómo relacionarte con él? No. Lo que quieres es hablar
de tú a tú. Lo mismo sucede con Jesús. Cuéntale lo que quieras. Aprende a escuchar. Una pregunta que nunca nos debería faltar. ¿Tú qué quieres decirme, Señor? ¿O qué quieres hacer tú, Señor? Estoy abierto a escucharte. Lo que tú y yo tengamos que decirle a Él es muy importante, pero lo que Él tiene que decirnos es aún más importante. Recuerda que así como tenemos boca para hablarle, tenemos oídos para escucharle. Atesora lo que escuchaste. Jesús dijo, el que me ama guardará mis palabras. La palabra guardar es sinónimo de atesorar. Ten un diario de oración, donde puedas atesorar lo que Él te va mostrando. Y también aquellos sueños que vas construyendo en su propia presencia. Consigue una que te guste. Puedes utilizar lápices de colores de una vez en cuando para que puedas dibujar lo que quieras y pienses sobre él. Usa tu creatividad. Una relación donde no hay creatividad se marchita fácilmente. Disfruta de tu relación con Él. Es muy importante disfrutarlo. Aprende a disfrutar de su presencia. Desea tener una relación con Dios que te llene de alegría. Deseo de corazón te determines a tener momentos diarios de intimidad con aquel que te creó. Recuerda que la oración no es una emoción, sino una decisión. Decídete. Al igual que en cualquier relación, en nuestra relación con Dios también tendremos altos y bajos. La vida está llena de estrés y encuentros desafiantes que nos hacen perder la esperanza. Sin embargo, es de suma importancia que nos mantengamos fieles y leales a pesar de los desafíos. Esta es la definición de amor incondicional. Y finalmente, nada es más poderoso que los sacramentos de la penitencia y la Eucaristía para llevarnos al Dios que nos busca. Dios se hace disponible para todos cada semana en el confesionario y cada día en el sacrificio de la misa. No tiene mucho sentido hablar del silencio de Dios cuando nuestras iglesias están silenciosas por nuestras ausencias e indiferencias. Dios nunca ha sido superado en generosidad. Él espera por nosotros y en la tranquilidad del tabernáculo nos ama y quiere también ser amado con todo nuestro corazón. En el programa pasado iniciamos una pregunta de reflexión. ¿Qué clase de amor estamos llamados a vivir en esta Cuaresma? Si estamos dispuestos a dar ese amor, estos tips nos llevarán a Él, que es nuestro primer amor. Llegamos al final de este programa, Marcelo, y queremos recordar esta cita bíblica. Reconoce, pues, en tu corazón que el Señor, tu Dios, te ha corregido, como un padre corrige a su hijo. Deuteronomio 8:5. Y lo hace por un solo motivo, porque Dios te ama. Y si te preguntas por qué Dios hizo la prohibición al principio y no quitó ese árbol de ahí directamente, es que no has comprendido lo que Dios pretendía hacer con él. Darle al hombre y a la mujer la libertad de elegirlo a él o no. Pues sin libertad no hay amor. Y Dios ama de verdad. Lo que seguramente esperaba de ellos era que lo eligieran a él. La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión. En el libro de Eclesiastés nos dice que Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión, para que así busquemos espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección. Con Dios puedes volver a tener vida en ti y nunca más pecar, al menos gravemente, pues Dios te quiere vivo. Así es, Dios te quiere vivo. Gracias a la gente linda que nos escucha en Radio Católica El Esplendor de la Verdad, en la frecuencia 105.3 FM, en la ciudad del Diamante de las Segovias, Estelí,
y todo el norte de Nicaragua. También agradecemos a las personas lindas que nos escuchan continuamente en nuestras redes sociales. Si nos escuchas en este momento en YouTube, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta, activa la campanita y comparte este contenido. También te comento, Tania, que nos han escuchado docentes de educación secundaria de aquí de la ciudad de Estelí, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario y en el Instituto Guillermo Cano. Saludando a la profesora Mayra, que disfruta mucho de este programa de Corazón Inquieto, y también a la maestra Feliciana, que nos comenta que estos contenidos le han ayudado para orientar a los jóvenes en la clase de convivencia y civismo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos escuchamos hasta la próxima.